encontré una red Wi-Fi sin seguridad en la que estaban viajando datos de pacientes sin cifrar. La ciberseguridad en el hardware es una parte dentro de la ciberseguridad que se dedica a aplicar estos conocimientos que vamos adquiriendo con los años a lo que son las máquinas en sí, no a las aplicaciones que se ejecutan encima, sino directamente a todo tipo de dispositivos que nos podemos encontrar a nuestro alrededor en cualquier sitio. Los cacharros Wi-Fi, los teléfonos móviles, aparatos médicos. Yo creo que muchas veces los usuarios no son conscientes, ¿no? Porque ellos compran un dispositivo y ellos quieren que el dispositivo funcione bien, quieren un dispositivo de calidad, pero la seguridad en muchos casos no suele ser uno de los requisitos que ellos demandan. A la hora de proteger nuestros dispositivos a nivel de usuarios, lo cierto es que no hacemos todo lo que deberíamos, pero también es cierto que no es culpa de los usuarios. Te compras un coche y no tienes por qué saber cómo se cambia una biela o la correa de la distribución ni nada de eso. Vas a un especialista que se encarga de mantenértelo y tú, mientras el coche va funcionando, sabes que está bien. Con los dispositivos tecnológicos debería ser igual. Deberían ser las propias empresas que nos venden esos dispositivos las que se encarguen de que esa seguridad sea efectiva y que el usuario no tenga ni que interactuar ni que aprender. ¿Que nos viene bien aprender un poquito? Pues sí, no está mal, pero hay gente que ya o por la edad o por la razón que sea no tiene ni la capacidad ni la necesidad de aprender cómo funcionan estos aparatos ni cómo funciona todo esto a nivel de seguridad. Hay empresas que cada vez tienen más preocupación por proteger sus dispositivos, sobre todo porque en los últimos años ha habido una verdadera epidemia de ataques de todo tipo, y hay otras que ni son conscientes ni tienen medios para hacerlo. El tema de los fabricantes y la ciberseguridad depende. Tienes marcas, por ejemplo, de móviles que de fábrica vienen con sus propios sistemas de seguridad muy bien preparados. Luego tienes otras marcas de móviles que no traen nada de seguridad. Nosotros al final, cuando nos llega un trabajo, intentamos simular el escenario en el que un atacante real podría aprovechar las vulnerabilidades o podría llegar a descubrir esas vulnerabilidades y aprovecharlas para causar un impacto. Nos llega ese dispositivo, lo abrimos, hacemos un análisis de la placa, vemos qué componentes electrónicos incorpora esa placa, cargarnos los datasheets de cada uno de los componentes y entender un poco cómo se ha diseñado la placa, cómo interactúan los distintos componentes entre sí, etc. A partir de ahí tratamos de buscar puntos de entrada al hardware para intentar extraer el firmware, para intentar extraer el contenido de las memorias y de esta manera llegar a entender cómo funciona ese dispositivo por dentro y cómo se ha programado, ¿vale? Y a partir de ahí es cuando ya puedes empezar a sacar vulnerabilidades. Para que un dispositivo sea seguro, el primero de los puntos que tiene que cumplir es que tenga un mantenimiento y una actualización a lo largo del tiempo. Es decir, tú compras un dispositivo, viene con su firmware es una especie de software que viene ahí dentro, es un software, pero que es interno, que viene en la circuitería incluido y que también puede tener fallos de seguridad. Las empresas tienen que actualizarte ese firmware, ese software o lo que sea que viene dentro. Sí que hay una serie de medidas que son más simples de implementar a nivel de hardware o a nivel de firmware, pero luego hay otros ataques que son más complejos de evitar, como los ataques de side channel o de full injection. Pues las mitigaciones que tienes que incorporar para evitar este tipo de ataques son muy sofisticadas y esto es un nivel de seguridad, digamos, muy alto para que la mayoría de los fabricantes puedan incorporarlo en los dispositivos que fabrican. Anécdotas. Es en un hospital donde estuvo ingresada mi madre, estuvo en la UCI. Yo estuve un día mientras estaba esperando para entrar a verla y me encontré una red Wi-Fi sin seguridad en la que estaban viajando datos de pacientes sin cifrar y en el que había dispositivos médicos conectados. Y con la legislación que tenemos en este país pues no me atreví a mirar nada, pero sí que lo primero que entré, cuando entré lo primero que miré es que la máquina de insulina a la que estaba conectada mi madre no estaba conectada en red. El tema de que hay un montón de dispositivos médicos que hoy ya sabemos que son hackeables, ¿sabes? O sea, una cosa que hace unos años lo contabas y era como de ciencia ficción, sabemos que es real, sabemos que se puede hacer, ha habido charlas al respecto y no solamente dispositivos médicos. Era posible instalar en todos los teléfonos de los usuarios prácticamente cualquier aplicación que quisieras utilizando el mecanismo de actualización.